Cordial saludo, mi nombre es Erika Melissa Juan Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD del programa de Sociología. Me encuentro cursando el sexto semestre del curso de Sociología de la Familia. A continuación daremos inicio a la entrevista, en este caso a mi hermano mayor. Información básica de la entrevistada. Nombre completo. Mi nombre es Gracie Liliana Juan Muñoz. Género. Femenina. Oficio o profesión. Docente. Edad. 32 años. Estado civil. Unión libre. Nivel educativo. Profesional. Tipología de la familia. ¿Eres madre? Sí. Número y género de hermanos. 2 hermanas. Eres la mayor. ¿Sí, no? ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? ¿Por padres, hermanos, parejas estables, hijos? Mi núcleo familiar, por mi esposo, mi hijo y quien les habla. Pero también, pues, tengo a mi madre, mi padre y mis 2 hermanas. ¿Sabe usted si alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales de parejas que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona en su núcleo familiar inmediato? Mi madre y mi padre casados, mis 2 hermanas viven en unión libre y quien les habla también en unión libre. ¿Tiene contacto con los abuelos paternos y maternos en este momento? ¿Están vivos o son fallecidos? Por parte de mis abuelos maternos, mi abuela sí, aún vive, mi abuelo fallecido. Por parte de los paternos, con ambos, tanto abuela como abuelo, sí tengo comunicación. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa, como tíos, tías, primos, sobrinos, abuelas o alguna otra familia? Con mis abuelos y con tíos y tías. Información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? De mi marido, primaria, míos, profesional, mis padres primaria y mis hermanas se encuentran cursando una carrera en este momento profesional. 3. Grabando. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi marido es agricultor y yo ejerzo la profesión como docente. En este momento estoy de licencia de maternidad. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales en su núcleo familiar inmediato? Un promedio más o menos de 1,5 millones. ¿Dichos ingresos es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia como vivienda, alimentación, vestido, transporte, salud o alguna otra actividad? En algunas ocasiones sí es suficiente, pero en otras ocasiones no es suficiente el ingreso pues como tal, mío como de mi pareja, teniendo en cuenta pues que en la actualidad todo es algo muy costoso. ¿Sabe usted si su familia es beneficiaria de algún subsidio o programa del Estado como Colombia Sin Hambre, Colombia Mayor, devolución del IVA? Mis abuelos, Colombia Mayor. Movilidad social. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que migrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron los motivos que los motivaron a migrar desde donde residían antes? No, gracias a Dios no hemos tenido que migrar a ningún lugar. ¿Sabe usted si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? No, todos somos desde acá, solamente tengo entendido que mis abuelos que vinieron pues de otro lugar. De lo contrario, el núcleo actual de ahora somos del mismo lugar. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres o abuelos o hermanos, a migrar hacia este lugar? Tal vez la unión familiar de conformarse,
tanto la pareja para poder pues crear un hogar como tal. ¿Algún integrante de su familia residente actualmente vive en el exterior? No. ¿Cuál es el medio de preferencia utilizado para establecer comunicación con la familia? A medida de redes sociales o también unión familiar de vez en cuando. Roles de género. ¿Qué tareas realizan las mujeres de su familia en la vida cotidiana dentro de su núcleo familiar inmediato? Mm, yo pues ejerzo la labor como docente, mis hermanas estudian y también trabajan la agricultura. ¿Qué tareas realizan los hombres de su familia en la vida cotidiana dentro de su núcleo familiar inmediato? Mm, Mi padre ejerce pues la agricultura y mi esposo también ejerce la agricultura. ¿Quién o quiénes asumen las tareas del cuidado del hogar? Del cuidado del hogar, sí, ambos de parte y parte. ¿Cuántas horas al día se dedican a las tareas del cuidado del hogar? 8 horas. Relaciones afectivas y emocionales con el entorno. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? Mm, el conflicto armado, como sí, pues ha afectado como tal desplazamientos, descolorización, donde pues muchas familias han tenido que desplazarse, dejar sus familias, dejar sus cosas materiales, desplazarse hasta otros lugares, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocasionado pues nuestro conflicto armado, no tener como una paz y una seguridad para nuestra familia. ¿Se ha visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado? Pues mi familia, pues como tal, gracias a Dios, pues no ha sufrido afectaciones como tal, pero pues sí he visto pues algo otras familias que sí han tenido afectaciones. A nivel de desplazamientos y migración forzada desde o hacia algún territorio. B. A nivel de pertenencia a algunos de los subgrupos armados de carácter legal o ilegal como paramilitares, guerrillas, carteles de narcotráfico, ejército regular de modo voluntario o forzado. C. A nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas o por diferentes grupos armados con su comunidad y entorno cercano. Creo que la que más se ha persistido es la B, donde pues muchos jóvenes los han reclutado para llevárselo a diferentes grupos armados. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué tipos de mascotas son? Caninos, felinos, aves, reptil, pez o anfibio. Aves y caninos. ¿Qué estatus ocupan estas mascotas al interior de su familia, de su sistema familiar inmediato? A. Lo adquirimos para que jugara con nuestros hijos e hijas. B. Lo tenemos para que cuide la casa y la finca. C. Es como un objeto decorativo que es gracioso. D. Es la compañía de sus hijos y mis padres. E. Lo tenemos para cazar y para que ayude con las labores de la finca. Y eso es para que son los animales. F. Nuestra mascota es un miembro más de la familia, es como un hijo o como un hermanito. D es una compañía para mi familia. F pertenece al núcleo familiar, ¿sí? Es un amigo más, una compañía más, un miembro más del hogar. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo y espero que haya sido de su agrado.